Saludos, les habla el pastor Juan Bermúdez, servicio en español de Mana Church. Les doy la bienvenida a este servicio de este Viernes Santo. Pero primero, te invito a que te unas a nosotros en el momento de adoración a nuestro Salvador. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte fallé escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza
Que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Verdaderamente esta es una semana que nosotros la llamamos Semana Santa. Y en esta Semana Santa nosotros queremos explicar y ver por qué desde el comienzo de la Biblia todo va pasando libro por libro, tiempo por tiempo, el deseo y la pasión que verdaderamente Cristo tenía para cada uno de nosotros. Y en esta serie que nosotros vamos a estar hablando en esta Semana Santa, este viernes, queremos que tú sepas que nosotros tenemos 3 historias. Y estas 3 historias son las 3 historias de 3 jardines. Es una historia, pero en 3 jardines. Y nosotros queremos que tú las entiendas por medio de la narrativa de cada una de ellas, por cuáles Cristo Jesús tuvo que pasar por cada una de ellas. Entonces nosotros tenemos que meditar, pensar cómo todo esto está escrito desde muchos años atrás. Para más decirte, fue la promesa que el Señor hizo para cada uno de nosotros para poder restaurarnos y traernos a una libertad y a una comunión, a una relación bien cercana con Él. Y para mí es un privilegio estar aquí unos cuantos minutos explicándole estas circunstancias que Cristo Jesús tuvo que pasar para que nosotros pudiéramos tener una libertad, pero más tarde. Pero a la misma vez, Él dejó un sacramento, el cual nosotros en la iglesia se llama la comunión. Y vamos a ir a través de ella. Y a lo último, casi antes de terminar el mensaje de hoy, nosotros vamos a hacer la comunión porque verdaderamente a mí me encanta hacer la comunión, acordarnos de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, pero no solamente en la cruz del Calvario, pero a través de la resurrección también con la iglesia, con cada uno de ustedes. Porque nosotros tenemos que acordarnos lo que verdaderamente Él hizo por nosotros. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, en Lucas capítulo 22, del 7 al 20, ustedes lo leen en su tiempo, no lo lean ahora porque no lo vamos a leer, pero en realidad Jesús se había quedado afuera de Jerusalén con sus discípulos. Y sabemos que Él tuvo una entrada triunfal, porque se acercaba a la celebración de la Pascua. Y como se acercaba a la celebración de la Pascua, Él pues mandó a buscar un burrito y Él entró y la gente decía Hosana y todo el mundo sabía que este es el Hijo de Dios y todas esas cosas. Y después Él le dejó saber a sus discípulos que fueran y prepararan un lugar para celebrar la Pascua, que Él ansiosamente había estado esperando celebrar esa semana o esa celebración con sus discípulos. Y sabemos que allí fue donde Él le dijo a Pedro y a Juan, vayan y busquen un lugar y preparen para yo tener la cena con ustedes, la cual acabo de mencionar que Él anhelaba eso. Ya Él había hecho unas cuantas cosas, pero su tiempo estaba cerca a ir y cumplir esta misión que su Padre le había dado para hacer y que nosotros tuviéramos un beneficio. Y Él envió a 2 de sus mejores, de sus amigos más cercanos, Juan y Pedro. Entonces, ¿qué pasa? Que Él le dijo, ve allá, vayan al pueblo y allá van a encontrar un hombre con una canasta de agua y síganlo hasta la casa y hablen con el dueño de la casa y digan, mi Señor dice que ¿dónde está el cuarto? Que yo quiero celebrar la celebración, la Pascua. ¿Okay? Entonces, pues, ¿qué pasa? El Señor le dijo, ese es el aposento alto que nosotros hablamos y era grande. Pues esa noche ellos fueron y hicieron todo lo que el Señor le dijo. Esa noche ellos prepararon la cena, vinieron y comieron. Y mientras Jesús se reclinó en la mesa, pues Él le dijo que se acercaba la hora. En realidad le estaba diciendo que se acerca la hora. Pero ellos tenían pan y ellos tenían vino. Y el Señor le dijo, cogió un pan y después que lo bendijo, pues lo partió y le dijo, tomen, comparten esto, porque este es el cuerpo. Este es el cuerpo que va a ser entregado por cada uno de ustedes. Y después de hacer eso, Él cogió la copa con vino y le dijo, este es un nuevo pacto
El vino representa la sangre que Cristo Jesús iba a derramar en la cruz para perdonar nuestros pecados, para la gracia y para que nosotros pudiéramos tener sanidad. Perdón de nuestros pecados, recibir gracia y sanidad. En esa noche Él le explicó eso mismo. Y después que le dijo eso, Él le dijo que uno de sus discípulos, que Judas, lo iba a traicionar. Y eso mismo fue lo que sucedió. Judas se fue. Y después que ellos compartieron, hicieron todas estas cosas en la mesa, Jesús le dijo, ok, ya es tiempo, vámonos de aquí. Y se fueron. Pero ellos se fueron, Cristo Jesús se fue para un lugar. Y Él se fue para el jardín de Getsemaní. Era un lugar donde Él frecuentaba a menudo para comunicarse con su Padre y sentirse cómodo, sentirse seguro. Ahí era donde Él se sentía cómodo con su Padre. Ahí Él se comunicaba con Él a lo mejor recibía direcciones, pero la cuestión que en esta noche Él fue allí, pero no a sentirse cómodo, sino que en esta noche iba a ser algo, iba a suceder algo, pero severo en su cuerpo. En ese momento llegaron allí, Él le dijo a sus discípulos que esperaran un momentito allí y que oraran para que no cayeran en tentación. Y Él se fue, como ellos dicen, que al tirar una piedra a esa distancia, Él se retiró y se tiró de rodillas. Allí Él empezó a orar y agonizaba por causa que desde ese momento en adelante el peso del pecado del mundo empezó a caer sobre Él. Y sabemos lo que Él le dijo a su Padre. Él le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y ahí empezó a llorar, ahí Él empezó a orar, ahí Él empezó a sufrir, ahí empezó Él a sentir cada pecado, cada enfermedad, cada frustración, depresiones, todo empezó a apretar, a aplastarlo a Él, que dice la palabra que hasta lo que sudaba era sangre, y la sangre caía a la tierra. Y eso lo hizo, fue allá donde estaban los discípulos, estaban durmiendo, vuelve y le dice, ¿no pueden esperar un ratito? Oren para que no sean tentados. En realidad lo que Él estaba diciendo, que oren para que no caigan en tentación, era que dice, tan pronto a mí me entreguen, tan pronto a mí me arresten, cada uno de ustedes se va a ir, me van a abandonar. Y sabemos que la palabra dice que cada uno de ellos dijo, no, yo estoy dispuesto a morir por ti. Mas sabemos que Pedro lo traicionó, 3 veces lo negó, y con coraje. Pero el Señor lo hizo 3 veces sufrió. Para más decirte, en Lucas dice que un ángel vino del cielo para darle alivio, para darle aliento, para darle ayudarle y darle fuerza para poder pasar por lo que él tenía que pasar. Pero él siempre le dijo a su Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Y entonces de momento vinieron, lo arrestaron, y después que lo arrestaron, ahí empezó el problema. Ahí vino el beso traicionero, vinieron el arresto, vinieron los castigos, vinieron los golpes, vinieron los azotes, vinieron muchísimas cosas, mas sin embargo Él no dijo completamente nada. Él se quedó como si nada. Pero nosotros sabemos que Él tenía que entregar su cuerpo, porque en el Viejo Testamento, en realidad le estaba cumpliendo la palabra del Viejo Testamento. Tenía que venir una oveja, tenía que venir alguien que fuera perfecto, porque Él vivió una vida perfecta, para poder ir a la cruz del Calvario, ser sacrificado como hacían antes con esas ovejas. Ella no tenía ningún defecto, era completamente perfecta. No se encontraba ninguna imperfección en Él. Él vivió una vida perfecta. Pero también había que derramar la sangre para el perdón de nuestros pecados. Y sabemos que en el Viejo Testamento, cuando ellos hacían esos sacrificios, la sangre era derramada en la mesa. Pues, así mismo Jesús tenía que derramar la sangre para el perdón de nuestros pecados. Y entonces de ahí, cuando Él terminó con la Santa Cena o la comunión con sus discípulos, Él les dijo que hagan esto en memoria de mí. Y esto más tarde lo vamos a hacer.
casi al final del servicio de hoy o del sermón de hoy. Pero la cuestión fue que ya llegó el viernes y en ese viernes ahí ya él estaba cargando la cruz, le habían entregado la cruz, él estaba cargándola y vamos a comenzar no solamente cuando le dieron los azotes, cuando le pegaban los puños, cuando le pusieron la corona, cuando le quitaron la ropa, cuando se burlaban con él, cuando le escondían, le tapaban la cara y lo pegaban y le decían, si de verdad eres el Hijo de Dios, declara quién te pegó, adivina quién te pegó. Todas esas cosas pasaron, estamos hablando cuando él ya estaba en camino a ser crucificado. Entonces, ¿qué vemos? Para mí, déjame hacerte una pregunta primeramente. ¿Cuál sería para ti un día más perfecto? El día más perfecto de tu vida. Podrían ser muchísimos. Mas, sin embargo, nosotros sabemos que el día perfecto para cada uno de nosotros podría ser lo que Cristo Jesús hizo en la cruz para nosotros o por nosotros. Sí, en la creación sucedió algo. Dios creó todas las cosas y no había nada. No había quien la cubriera ni nada. Él cubrió y todo era perfecto, todo era bueno. Y entonces Él creó al hombre. Pero vamos a verlo por medio de la palabra. Porque si nosotros estamos pendientes a esto, podemos verlo mejor por medio de la palabra. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 4 al 25. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aún no había ningún arbusto en el campo de la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Versículo 7 dice, y entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. El Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón, que es el que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra era bueno. Allí hay bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer es Tigris, que es el que corre al oriente de Asiria. Y el otro río es Eufrates. Now, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y yo quiero que tú entiendas que aquí Adán fue creado para siempre, para que viviera para siempre y para que tuviera una conexión bien cercana con Dios. Y así se suponía que nosotros fuéramos también. Pero sucedió algo. Dice que habían 2 árboles, el árbol de la vida y el del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y él le dijo, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo, todas las aves del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado, a todas las aves del cielo y a todo animal del campo,
pero para Adán no se encontró ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne de ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estarán desnudos, ambos estaban desnudos y el hombre y su mujer, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Había pureza, no había imperfección, no había malicia, no había nada para que ellos tuvieran vergüenza. Pero ¿qué sucedió? Que en ese tiempo Satanás estaba buscando porque había sido echado del cielo y sabemos que él era un ángel antes de eso y él se encargaba de la música y las alabanzas al Señor y todo, pero entró orgullo en él y él quería ser como Dios y por causa de eso lo echaron del cielo y cayó en la tierra y él escuchó, para mí él estaba escuchando todo lo que el Señor le estaba diciendo a Adán. Y entonces ¿qué pasó? Que él dijo, si yo puedo conseguir el modo de cómo él peque o desobedezca esa orden, entonces yo voy a tomar posesión del mundo, me va a pertenecer a mí, yo voy a tener control de todo lo que existe aquí en este mundo. Y entonces, ¿qué sucedió? Él vino, trajo la tentación a Eva, ellos vieron que era bueno para la vista, para el estómago y para tener conocimiento, porque él le dijo que, pues, me dijeron que tú no puedes comer de ningún árbol, y dice, no, yo puedo comer de todos los árboles menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y él le dijo, no, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque si tú lo haces, tú vas a ser como él, y vas a tener sabiduría, y vas a tener conocimiento, y tú vas a saber, tú vas a ser como él. Y ella, pues, se dio a la tentación, y él comió porque ella le dio a su esposo, y desde ese momento en adelante los ojos se le abrieron y se vieron que estaban desnudos y se escondieron. Y sabemos que Dios vino y habló con ellos y le preguntó y le dio a cada uno un castigo. Pero le dijo a la mujer, al hombre que iba a trabajar, a la mujer que iba a tener dolores más severos para dar a luz, y a la serpiente le dijo que voy a poner enemistad. Ahora te vas a arrastrar por la tierra, vas a comer polvo y voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Queriendo decir, ella va a tener un hijo y ese hijo te va a aplastar la cabeza. Y tú le vas a morder un talón. Estaba diciendo lo que Jesús que iba a venir a hacer. Por eso es que nosotros podemos entrar y ver que todo esto estaba sucediendo. Y ya estamos en camino a esa cruz. Cuando Jesús había vivido la vida perfecta, lo habían arrestado, sabía que todo eso iba a suceder. Y de momento, pues ¿qué pasa? Que está en camino. Si para no tomar mucho tiempo, vamos a ir al Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, del 32 al 54. Y ahí vamos a leer exactamente todo lo que sucedió. Y después vamos a tomar la comunión entre todos nosotros, ¿ok? Comencemos con el versículo 32. Dice, y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara su cruz. ¿Qué cruz? No la de él, pero la de Cristo Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suerte. Y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Verdaderamente ellos estaban burlando, verdaderamente ellos estaban tratando de mofarse de él y hacer muchísimas cosas. Más sin embargo, nosotros hoy día sabemos que verdaderamente ellos hicieron lo que es correcto. Ellos dijeron, este es Jesús, el que estaba crucificado allí, Rey de los judíos. Y Él es Jesús. Él fue Jesús, es Jesús y será Jesús. Y Él es el Rey de los judíos, pero también de nosotros.
Entonces, si seguimos leyendo el 38, dice, entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, juntos con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es. Wow. Que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere. Porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Y entonces, ¿qué sucede? Viene, ¿cómo fue que Jesús murió? Si desde la hora 6 hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y alrededor de la hora 9 Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo decían, este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Versículo 51 dice, en ese momento el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho. Y dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. Todas esas cosas, ahí fue donde se cumplió. Y entonces nosotros sabemos que vino José y fue al rey y le pidió que le permitiera tener el cuerpo. Lo sacaron, lo embalsamaron, lo pusieron, lo prepararon para enterrarlo y lo enterraron. Pero eso vamos a hablar la próxima semana o el domingo de cómo sucedió esto y qué fue lo que verdaderamente. Pero en este día nosotros estamos comenzamos hablando de que él tuvo que ir a Getsemaní, al jardín de Getsemaní, pero también estuvimos hablando en esto en cuanto a la creación, el día perfecto. ¿Cómo fue que fallamos? ¿Cómo fue que el hombre falló? Y eso sucedió en el jardín del Edén. 2 jardines, todavía nos queda uno. Y eso lo vamos a hablar el domingo. Pero yo quiero que tú sepas que Él dejó una tradición. Él dejó algo muy importante para que nosotros pudiéramos hacerla y tomar en consideración lo que nosotros tenemos que hacer. Acabamos de terminar una serie viviendo en una era de indignación donde el mundo está completamente perdido y así lo estamos viendo. Y así mismo estaba sucediendo en los tiempos de Jesús, cuando Jesús fue crucificado. Jesús dejó esta comunión, este sacramento para que nosotros lo pusiéramos por obra y acordarnos lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, yo te pido que tú te unas a mí para que nosotros podamos hacer esta comunión.
y acordarnos de que Él entregó su cuerpo por cada uno de nosotros. Pero no solamente entregó su cuerpo por cada uno de nosotros, sino que también derramó la sangre para nosotros recibir la gracia, el perdón y la sanidad. Y para más decirte, libertad del pecado. Él es victorioso en el pecado, nosotros somos victoriosos en el pecado. Pero si tú no lo has hecho todavía y no has aceptado a Jesús como tu Salvador, yo quiero que tú tomes un momentito ahora. Medites. Nací en pecado, he añadido pecado durante mi vida, yo necesito un Salvador. Estamos celebrando la Semana Santa, sé quién es Jesucristo, he escuchado de Él. Yo necesito que Él pase a ser mi Salvador. Si tú quieres hacer eso, yo lo único que te puedo decir es que tienes esta oportunidad hoy, por medio de este mensaje. Repite conmigo, pero de corazón. Repite esto conmigo. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario. Nacer aquí como un hombre, dejar tu gloria y pasar a ser uno de nosotros, vivir una vida perfecta, ir a la cruz, entregando tu cuerpo, derramando tu sangre para el perdón de mis pecados. Lo siento por haber pecado. Lo siento. Perdóname. Te recibo como mi Salvador y te pido que me ayudes desde este momento en adelante a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ahora, vamos a hacer la comunión. Te voy a dar un par de minutos para que hagas dos cosas. Puedes buscar un pedacito de pan, una galleta, un chipito de jugo, un poquito de jugo y poner un envase y hacer esto conmigo. Yo tengo aquí el pan. Este representa el cuerpo de Cristo Jesús. Si ya estés preparado. Pero antes, aquellos que ya conocen al Señor como su Salvador, te voy a dar un par de minutos para que tú medites. Y si tienes algún pecado que no has confesado, que lo confieses para que puedas tomar esta comunión de la manera correcta. Tienes un par de minutos. Entrégale todo lo que tienes a Cristo Jesús. Vamos a hacer la comunión. El pan, comamos el pan que representa el cuerpo de Cristo Jesús. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario en mi lugar. Tú tomaste mi lugar y me das la libertad. Me entregas tu libertad, tu justicia. Gracias en el nombre de Jesús. Y así mismito la copa. La copa representa la sangre de Cristo Jesús. Para recibir gracia, para recibir perdón y para recibir sanidad. Tomemos el jugo que representa la sangre de Cristo Jesús derramada por nosotros. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario, derramando tu sangre con este nuevo pacto. Gracias, gracias, gracias. Me entrego a ti completamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hemos hecho esto, si nosotros hemos creído en Cristo Jesús, si Él es nuestro Salvador, si Él es nuestro Dios, entonces nosotros tenemos que acercarnos cada día más y ponernos en las manos de Él. Si nosotros vamos al libro de Hebreos, Pablo escribió esto en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza. No le importó lo vergonzoso que iba a ser por ti o por mí. Y dice, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Está sentado a la diestra del Padre y sabemos que el Padre le ha dado autoridad allá arriba, aquí y abajo de la tierra. Y esa misma autoridad nos la ha dado a nosotros. Entonces, por agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros, nosotros debemos de poner nuestra vista en Jesús, el autor y consumador de la fe, que nos dé fe, que nos dé la fuerza que nosotros necesitamos para nosotros seguir dando testimonio y para que aquellos que están allá afuera, que no conocen al Señor todavía, ellos puedan ver la transformación que Cristo Jesús puede hacer. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de Él? Verdaderamente, mientras Él estaba en la cruz, mientras Él estaba sufriendo casi para dar su vida, Él estaba
viéndote a ti. Su recompensa, su gozo fue la humanidad. Cada uno de nosotros fuiste tú y fui yo. Ese fue el gozo de él, de que él iba a tener una multitud de creyentes, de seguidores que van a estar con él. Jesús buscó la ira porque anhelaba amarte a ti y a mí. Él anhelaba caminar contigo y ser tu mejor amigo, no por una semana, no por un mes, por una eternidad. Gracias, Jesús. Ese debe ser cada momento, cada mañana, cada noche. Gracias, Jesús, por haber hecho lo que hiciste por mí. Gracias, gracias por considerarme tu hermano. Gracias por considerarme tu amigo. Gracias por lo que preparaste para nosotros, una vida eterna. En el nombre de Jesús, ahora terminamos con este servicio. Todavía nos queda el domingo. El sábado está ahí entre medio. Él está luchando y batallando para que el domingo sea el día más glorioso, el día de la resurrección, y nosotros podamos regocijarnos con Él. Que el Señor los bendiga. Gracias por escuchar este mensaje, y todavía falta el del domingo. Estamos en la capilla. Ven para que nosotros podamos alabar y glorificar su nombre, unidos como cuerpo de Cristo Jesús. Pero si no, pues entonces nos puedes ver en línea. Que el Señor los bendiga a todos. En el nombre de Jesús, que el Señor le dé paz y su mano poderosa esté sobre cada uno de ustedes. Nos vemos el domingo.